Muchas gracias, hermana. Pues fijaros lo que hemos cantado, ¿no? Hace un momentito. Señor, te doy las gracias en esta tarde, Padre. Dame templanza, Señor, para poder expresar aquello que tú me has dado, Señor, con denuedo, Padre eterno. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de traer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mirad, hemos cantado, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca será igual. Qué precioso, ¿verdad? Este mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3. En Juan 3, tan bonito como que Jesús y Nicodemo. Fijar qué historia tan bonita, ¿no? La de Jesús y Nicodemo. Me ha gustado mucho el final de esta alabanza, ¿no? Porque dice porque esta alabanza que hemos cantado, pues se refiere mucho, tiene mucho que ver con Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo dice que era un principal de la sinagoga, un entendido de las Escrituras, de los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Entonces sí, era un principal fariseo, estudiaba. ¿Quién eran los fariseos? Era una secta política, eran políticos, me parece. Bueno, era una secta que se dedicaba a estudiar la palabra de Dios. Y él era miembro del Sanedrín religioso, con lo cual era una persona importante. Dice que vino de noche a buscar a Jesús. Me imagino que este hombre ya habría escuchado hablar de Jesús, porque esto transcurre al principio del ministerio de Jesús. Y ya Jesús, seguramente que habría oído Nicodemo palabras como, detrás de mí a Juan Bautista, que era el que hablaba de Jesús. Detrás de mí viene uno que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y se quedaría, José de Arimatea, ¿quién es ese? Jesús. Seguro que habría visto hacer milagros. Y por las palabras de poder que Jesús decía, este hombre decía, yo tengo que hablar con este señor, a ver quién es. Por eso le dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que, y fijaros una cosa que me ha llamado mucho la atención, dice, sabemos. No dice, sé que vienes de Dios, sino sabemos que vienes de Dios, que viene de Dios, porque es que, aparte de Nicodemo, Jesús tenía discípulos en el Sanedrín religioso, como José de Arimatea, pero eran discípulos ocultos, porque ellos tenían temor de los judíos. Por eso Nicodemo va de noche a buscarle, porque no quería que le vieran, porque estaba en Jerusalén muy revuelta con Jesús, y para no comprometerse va de noche a preguntar, ¿qué pasa contigo? Yo diría, pero le habla con respeto a Jesús, le habla con respeto, con admiración, con amabilidad, y le halaga, ¿no? Le halaga, porque dice, seguimos, dice en el tercero, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, no puede ver. O sea, no puede ver. Vale. Fijaros, os voy a contar. Esperad, disculpadme de beber agua. Que está aquí. Mira, José de Arimatea era también un principal, era un hombre rico, José de Arimatea, y era un discípulo de Jesús también oculto, porque bueno, como os he dicho antes, que tenía discípulos en el Sanedrín, pero nadie lo sabía. José de Arimatea participó cuando crucificaron a Jesús, fue el que pidió el cuerpo de Jesús a Pilato para poderle enterrar, porque era el Sabbat, y junto con Nicodemo gastó dinero en aloes y especias para poder embalsamar a Jesús, para poder compraronle el lino y le hicieron, o sea que fue José de Arimatea y Nicodemo, gracias. Y bueno, también os puedo decir que Nicodemo también le defendió a Jesús en el Sanedrín cuando le cogieron preso, ¿no? Para juzgarle. Porque bueno, vamos a leer. Nicodemo le dijo, no puede un hombre, porque le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esto lo dijo como un poco sarcástico, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo voy a nacer otra vez y entrar en el vientre de mi madre siendo una persona ya mayor? Dice, porque ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Dice, claro, eso le pregunta asombrado, dice, Nicodemo pensaba en lo natural, ¿cómo va a pasar eso? Pero Jesús en lo espiritual, porque Jesús enseguida que habló con Nicodemo no perdió el tiempo, porque vio el vacío que tenía en su corazón. Nicodemo tenía ese vacío y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Enseguida fue y se quedó así, como que voy a nacer, le dijo algo impactante que le llevó al corazón. Y es lo que hace Jesús con nosotros también, cuando la palabra es como martillo. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿El agua qué representa? No. El agua representa el bautismo. El agua representa el bautismo. Y el Espíritu de Dios. Por eso dice, te es necesario, aquí dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, hay que bautizarse para seguir los caminos de Dios, para entrar en el reino de Dios, porque también el bautismo es lo primero que hacemos para obedecer a Dios, ¿no? Yo quiero seguir a Jesús y obedezco con el bautismo, es lo primero. Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús dice en el 5, dice que Jesús enfatizó la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. El agua está relacionado con el bautismo, con la limpieza, la limpieza de nuestros pecados. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así aprendemos que la vida cristiana no se sostiene por tradición, herencia o conducta moral, sino por una relación viva con Dios. Y en el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es verdad, porque dice que el viento lo podemos sentir, porque nos da en la cara. Lo podemos ver, cuando hace aire se mueven las hojas de los árboles, pero no lo vemos. Así es el Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando me convertí, los primeros tiempos aquellos de cuando me convertí, que cerraba los ojos y sentía aire. Yo no sé si a vosotros ha pasado. Yo sentía aire y a veces fresco y abría los ojos y no había ningún aire. ¿Sabes? Era aire fresco y era del Señor, era como purificador, ¿no? Ese aire purificador. Es bonito, ¿no? Cuando es el Espíritu Santo que el Señor dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. Pero podemos sentir su efecto. Así es el Espíritu Santo, invisible, pero real, transformador y poderoso. No siempre se entiende esto. No siempre se entiende, pero en realidad no sabemos cuándo comienza la obra de Dios, porque a mí sí que me ha pasado de que, por ejemplo, recordar, antes de conocer al Señor, pues cuando ya conocí al Señor, he visto en el pasado que ya estaba el Señor ahí. Amén. Ya estaba el Espíritu Santo y yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque eso te lo trae el Señor. Yo estaba ahí ya. Yo ya estaba orando. Y ese es el Espíritu Santo. Respondió Nicodemo en el 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo que no sabes? Si tú sabes, te sabes la Biblia, si tú te sabes todo esto, ¿cómo eres maestro de Israel, maestro de Sanedrín y no sabes esto? Claro, porque no tienen el Espíritu Santo, que solamente lo daba Dios, Jesús. Dice, ¿y no sabes esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. En este diálogo, que lo vamos a terminar de leer, dice, si de cierto te digo que sabemos hablamos y bueno, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Él era el Hijo del Hombre, Él era el Hijo de Dios, que descendió del cielo para traer el Espíritu Santo, para traernos una nueva vida, para darnos una oportunidad para arrepentimiento de pecados. Y mientras se producía vamos a terminar de leer. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que mientras se producía este diálogo de verdades, más el versículo final
dice en Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento es posible porque hay amor. Dios no vino a condenar, sino vino a salvar. La luz vino al mundo, pero cada persona decide si sabe de la oscuridad, si sale de la oscuridad o permanece en ella, porque es una decisión personal. Por eso aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, porque es una decisión que tomamos nosotros de aceptar a Jesús o no. Podemos conocer de Dios y aún así necesitar un encuentro transformador con Él. La religión no reemplaza la obra del Espíritu Santo en el corazón. Jesús nos invita a nacer de nuevo cada día, a rendir el control y permitir que Él gobierne nuestra vida. Salir de la noche, como Nicodemo, implica honestidad, fe, obediencia a la verdad. Cuando hurtaba, no hurtar más. Cuando mentía, no mentir más. Esta es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Amén. Cambiar de vida voluntariamente. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Él nos renueva. El Espíritu Santo está en nosotros y es el que renueva nuestra vida. Y queremos agradarle de tal forma que Dios no te va a dar más si tú empiezas a mentir, a pecar, a robar, a alejarte de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dejar de hacer lo que hacía antes, que a Dios no le agrada. Nicodemo llegó de noche, pero más adelante lo vemos defendiendo a Jesús, como os he contado, honrándolo públicamente. Cuando alguien nace de nuevo, la luz comienza a vencer la oscuridad. Amén. Dios no busca expertos en religión, sino corazones dispuestos a ser transformados. Amén. Que Dios os bendiga. Gloria a Dios. Amén.